El tema es que nosotros cada cosa que recibamos lo podamos incorporar en nosotros. No solamente que quede como un conocimiento temporal, sino que vaya transformando nuestro ser. Porque esa es la esencia del cristianismo. ¿Sí? El cristianismo no es conocimiento, sino que es transformación. El cristianismo es buscar ser como Cristo. Información hay mucha. El tema es que esa información la corporicemos y sea parte de nuestro ser. Esa información que proviene de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Hoy quiero hablar con ustedes, algo tocó Raúl acerca de, en algún principio tocó él cuando compartió, es acerca de las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Diariamente estamos tomando decisiones, estamos haciendo elecciones en nuestra vida. Siempre estamos eligiendo algo. Y los seres humanos, conforme a aquellas cosas que elegimos en nuestro diario vivir, será el resultado que tengamos. Será un resultado conforme a las elecciones que hacemos en la vida. Tarde o temprano, aquello que sembramos, vamos a cosechar. Aquello que nosotros elegimos traerá a nuestra vida un resultado. La palabra de Dios pone en blanco y negro este tema. ¿Qué cosas hacemos? Será el resultado que vamos a tener. Será la vida que vamos a manifestar. Y hay un versículo, un registro en Jeremías 17. Los invito a que aquellos que tengan Biblia que puedan verlo allí. Jeremías 17, vamos a leer del 5 al 8. Dice, y acá Dios nos está mostrando espiritualmente una elección u otra elección. En el mundo hay muchas cosas que podemos elegir, pero con las cosas espirituales hay dos opciones. Hay dos opciones, no hay más. Y dependerá de nosotros qué elegimos, será el resultado que evidenciaremos en nuestra vida. Dice 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí? O sea que elige confiar más en su sabiduría o en la sabiduría de otras personas, ¿sí? Y esto lo lleva a apartarse de Dios. Porque yo puedo escuchar a lo mejor un mensaje de un hermano o una prédica y eso me acerca a Dios. Pero el tema es cuando los mensajes que escuchamos, que vienen a nuestra vida, nos alejan de Dios. Dice, será como, y acá viene la cosecha. ¿Vos elegiste esto? Bueno, ahora viene lo que vas a cosechar, dice Dios. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Sí? O sea, Dios es directo. Te lo plantea así crudamente, para que sepas que cuando vos dejás de confiar en Dios, escuchás otras voces, o en el mundo dejás de elegir las cosas de Dios, tarde o temprano en tu vida va a haber un resultado que es el que dice Dios acá, un resultado que proviene de una realidad espiritual. Contrariamente a esto, está la otra elección que podemos hacer. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Varón, tanto hombre o mujer, me refiero al ser humano, ¿no? Al género humano, a nosotros, las personas. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Acá esta persona eligió, ¿qué? Confiar en Dios. Ante cada situación, ante cada momento, ante cada elección que tenía que tomar, confiar en Dios. Pero está la guerra, confío en Dios. Pero hay crisis económica, confío en Dios. Hay enfermedad, confío en Dios. Ante cada situación, ante cada demanda de la vida, decidí confiar en Dios. Y va a haber un resultado porque Dios lo garantiza. Dios lo dice en su palabra.
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor. Va a venir el calor, por supuesto, pero esta figura de no verá es que no te va a afectar, no va a cambiar tu paz interior, tu gozo, aquello que proviene de confiar en Dios. Dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea que el fruto no depende de lo que pase afuera, sino de una realidad interior, de una elección que yo hago en mi corazón, en la vida, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a relacionarme con los propósitos de Dios, en cuanto a ponerlo primero a Él, en cada momento de mi vida. Hay una historia que siempre me gusta, ya la he contado varias veces y me gusta contarla, de un hombre que estaba perdido en el desierto. Un hombre se perdió en el desierto. Después de caminar un largo día al rayo del sol, muerto de sed, ya sin fuerzas, llega a un lugar donde hay una casucha semidestruida, y al lado de esa casa ya media abandonada de hacía años, una bomba de agua, un bombeador. Todos conocen esos bombeadores que vienen con la manija y que hay que darle a la bomba para que salga agua. Pero este bombeador estaba oxidado, medio tumbado, ¿sí? No tenía aspecto de funcionar. Hacía años que no funcionaba, evidentemente. Y llegó ahí, y al lado del bombeador, al lado de la casucha esa, había un bidón con agua, lleno de agua. Y dijo, me salvé, encontré agua. Cuando va a tomar el bidón, hay una leyenda en el bidón que dice, esta agua utilícela para cebar la bomba. Ustedes saben que las bombas hay que echarle agua para que se llene el caño, la cañería, y después cuando uno acciona, sale el agua. Claro, exacto. Acá tenemos una experta en bombas. Todos hemos alguna vez hay varias de tierra adentro acá, diría uno. Bueno, este hombre, al leer el cartel, entró en una duda terrible. ¿Qué hago? ¿Qué elección tomo? Yo acá tengo agua, y si tomo esta agua me salvo. Pero también estaba la posibilidad de echar el agua en la bomba y que salga agua. El hombre miraba el bidón y miraba la bomba toda oxidada, media torcida, que hacía años que no se usaba, y entró en la duda. Dice, ¿y si le echo todo el agua y no funciona? ¿Qué hago? Después de meditar un rato, decidió volcar el agua en la bomba. Toda el agua, porque podía haber dicho, bueno, echo un poquito y otro poquito tomo yo. La echó toda. Comenzó a bombear. La bomba empezó a rechinar, vieron esos fierros oxidados. Y medio que se desanimó. Y siguió bombeando hasta que por ahí empezó a aflorar una gotita y otra gotita y otra gotita, y empezó a salir un chorro de agua, y salía un chorro de agua fresca, cristalina, y disfrutó de esa agua como nunca ese hombre. Después que terminó de saciar su sed, en el bidón decía, luego que usted haga funcionar la bomba, vuelva a llenar el bidón con agua para un próximo viajero que pueda llegar a este lugar. Y eso hizo. Ya el hombre, contento, con fuerzas renovadas, se fue del lugar. Interesante la historia, porque el hombre tuvo que elegir, tuvo que decidir, pensar en él mismo, en su propia salvación, salvarse con ese poco de agua, o probar a ver si esto que decía en esa leyenda que él había encontrado allí le iba a solucionar el problema de la falta de agua. Como hijos de Dios, nosotros permanentemente tenemos que estar tomando una elección. Así como este hombre tuvo que tomar una elección y no sabía qué iba a pasar. Porque a veces tomamos elección en función de las cosas que vemos. Pero el tema es tomar elecciones en función de las cosas que no vemos, pero que Dios nos promete.
Ahí estaba la promesa en ese cartel de que si él volcaba el agua en la bomba, iba a funcionar. Pero hasta que no lo hizo, hasta que no lo llevó a cabo, no pudo comprobarlo. Y así pasa muchas veces con nosotros. Las elecciones, las cosas que elegimos hacer, muchas veces tenemos que tomarlas en función de las promesas de Dios y no en función de lo que el mundo nos muestra. Porque las promesas de Dios se cumplen. Así como se cumplió en la vida de este hombre, en ese relato, esta situación de que pudo obtener agua para agua fresca. La bomba o el bombeador para un hijo de Dios viene a representar en esta historia nuestra relación con Dios. Muchas veces no tomamos elecciones o no elegimos conforme a la palabra de Dios, sino conforme a las circunstancias. Y eso marca nuestra relación con Dios. Eso determina nuestra relación con Dios. ¿Sí? Esto abarca las distintas áreas de nuestra vida. Las relaciones familiares, las relaciones en la iglesia, las relaciones en lo laboral, las relaciones con Dios mismo. A veces tomamos nuestra relación con Dios, la fundamos en función si nos va bien, si Dios me soluciona un problema, si Dios me sana o si Dios suple mi necesidad económica. Entonces ahí sí confío en Dios. El tema es, aun cuando no veas la gota de agua, seguí bombeando, seguí creyendo, seguí confiando en Dios. Y Dios te va a proveer en el tiempo justo. En definitiva, el bombeador representa nuestra relación con Dios en las distintas áreas de nuestra vida. En esta figura que podemos hacer, ¿no? Este cuento que les hice sobre el bombeador. Con respecto al agua que necesitamos para alimentar la bomba, tenemos la declaración de Jesús, ¿sí? El agua para nuestras vidas, el agua espiritual. Hay un relato en Juan 4:10 que Jesús se encuentra con una mujer en un pozo de agua. La mujer estaba sacando agua de ese pozo. ¿Recuerdan? Aquellos que han leído el relato lo recordarán. Y él se le acerca a la mujer. Y en el 4:10, Juan 4:10, después de una conversación que tuvo con esta persona, con esta mujer, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús es nuestra agua viva, es quien cada día necesitamos tomar de esa agua, alimentarnos de esa agua fresca, cristalina, pura, que sale renovada cada día. No es agua estancada. Yo me quedé pensando que si este hombre hubiese tomado agua del bidón, capaz que ni contaba el cuento, porque a lo mejor el agua estaba, con el tiempo que estaría ahí, le caería mal al estómago. Sin embargo, decidió volcar el agua en la bomba y pudo disfrutar de esa agua viva. Cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, cuando nosotros buscamos aprender del Maestro, del gran Maestro que tenemos, que es Jesús, Él nos va a llenar de esa agua viva. Él nos va a dar de esa agua viva. Y tenemos que ser, como dice acá el relato, pedirle de esa agua viva cada día, que se renueve en nosotros. No quedarnos con el agua estancada, como estaba en el bidón, sino renovarnos cada día en esa agua fresca que es Cristo. El agua entonces podríamos asimilarla a Jesús. ¿Y cuánto de Jesús estamos dispuestos a manifestar? ¿Cuánto estamos dispuestos a manifestar nosotros esa agua viva? Nosotros nos nutrimos de agua viva, de esa agua fresca, pero ¿somos agua fresca para los demás? ¿Estamos dispuestos a ser un manantial de vida para otros? Porque el cristianismo es eso. Cristianismo es ser manantial de vida para otros, así como lo es nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Dispuestos a manifestar esa agua viva, ya que es Cristo quien provee esa agua viva. No es por nosotros, es por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en la carta a Timoteo, vamos a leer 1 Timoteo 4, del 14 al 16,
vamos a leer ese registro, lo exhorta a no descuidar el don que había recibido. No le dice, Dios va a cuidar tu don, yo voy a cuidar tu don. No descuides, ocupate vos de no descuidar. Es una tarea personal, es una tarea única que tenemos que realizar nosotros. 1 Timoteo 4, del 14 al 16 leemos, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, ¿ven? Hay que ocuparse, no es por obra no es por arte de magia. Tenemos que ocuparnos del don que hay en nosotros, alimentarnos, nutrirnos de esa agua viva para que Cristo esté en nosotros manifestándose permanentemente. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ese es cristianismo. Cristianismo no es tomarse el bidón de agua estancada o de agua que está ahí meses. Cristianismo es ser agua pura para los demás, ser agua viva para los demás. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? Lo que un poco nos decía hoy Raúl, cuidemos nuestro corazón. ¿Qué agua estamos tomando? ¿Estamos tomando el agua pura de la palabra de Dios, de Cristo, que revela a Cristo en nuestra vida? ¿O estamos escuchando otras voces, a lo mejor, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios? Y muchas veces parecen muy religiosas, ¿sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, los que quieran tomar de esa agua que vos les brindás. Y vuelvo a decir, no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, sino que la competencia, como dice la palabra de Dios, proviene de Dios. Esta exhortación es un llamado también para cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, como hijos renacidos. Una vez que hemos confesado a Jesús como Señor y creído que Dios levantó a los muertos, somos hechos hijos de Dios, recibimos Espíritu Santo. Y a partir de ahí comienza un proceso que depende de cada uno de nosotros. Cada uno en su tiempo y en su forma. Hoy yo, la verdad que me gozaba, pensaba, ¿no? Estaban acá la banda alabando, había otros ministrando, había otros orando, había otros trayendo palabras de profecía. Cada uno en aquello que el Espíritu Santo inspiraba. Y eso es dar vida, eso es dar palabra, es dar agua viva. Ser parte de un cuerpo donde todos nos nutrimos y nos edificamos. Y ese es el propósito, que seamos un cuerpo para que podamos funcionar al servicio de Dios y no darle lugar al diablo. Porque quiero decirle que el diablo permanentemente estuvo procurando obstruir los propósitos de Dios. Desde la caída misma hasta el tiempo de hoy, Él procura obstruir el propósito de Dios. Y nosotros estamos llamados a que el propósito de Dios se cumpla en este tiempo. Ya con Cristo nacido en nosotros, tenemos ese Cristo dentro para manifestarlo. En 1 Timoteo 4:1, hablando en este contexto en el cual Pablo lo llama la reflexión a Timoteo, que no descuide el don que estaba en él, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, 1 Timoteo 4:1, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar la fe quiere decir apartarse de Dios, apartarse de la creencia en Dios, de enfriar tu corazón. Eso es apostatar de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que te van a llevar, el diablo lo que quiere llevarte es al mundo, a un mundo caído, a un mundo que está en decadencia, cada vez más, como bien nos traía hoy algunos ejemplos Raúl, un mundo en decadencia. Nosotros no tenemos que engancharnos con eso ni negociar con eso. No quiere decir que no seamos conscientes de las situaciones, pero saber hacia dónde tenemos que apuntar nuestro entendimiento, nuestro corazón, no dejarnos robar por las cosas de este mundo.
La palabra de Dios también nos dice en Hebreos 12:2 que debemos poner nuestros ojos en Jesús, ya que Él es el autor. En Hebreos 12:2 dice que Él es el autor y consumador de la fe, el que completó la fe. Si nosotros queremos ser hombres y mujeres de fe, de quien tenemos que aprender es de Jesús, el gran maestro, nuestro gran maestro. Él fue el gran maestro de esos apóstoles que luego continuaron la tarea de llevar la palabra de Dios adelante. Y hoy estamos nosotros, y de Él tenemos que aprender y seguir aprendiendo, porque es una fuente inagotable de vida, Cristo. Cristo no es un conocimiento como podemos llegar a pensar nosotros hasta un determinado nivel. Es un permanente renovarse. Pongamos entonces nuestros ojos en Él para alimentarnos de esa agua viva, esa agua que fluye permanentemente. También encontramos en la palabra que nuestro sentir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de movernos, tiene que ser como el de nuestro Señor. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En cada área de nuestra vida tenemos la posibilidad de manifestar a Cristo, porque Él ya vive en nosotros. Depende de nuestra actitud, de nuestra elección. ¿Quién va a aflorar? ¿Ernesto o Cristo? ¿Cuántas más veces aflora Ernesto que Cristo? Será el resultado de mi vida. Será el resultado de mi vida. Seré un sequedal, el calor me va a afectar, viviré angustiado, viviré con falta de paz, viviré sin gozo. O si aflora Cristo, manifestaré gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, los frutos del Espíritu que habla la palabra de Dios. Buscando este sentir, vamos a ver algunos conceptos que quiero hoy mostrarles, que están en la palabra de Dios, que hay muchos más. Podemos decir que una de las cosas que nos permiten a nosotros mantenernos renovándonos es el servicio. El servir. Se enojó. Déjalo, déjalo que ande. Déjalo que ande. El servicio. El decidir servir. Uno, cuando decide servir, cuando te comprometes a servir en algún área de... Hoy veíamos la alabanza, veíamos la administración, la oración, compartir la palabra, el venir y traer algo de tu corazón, el orar por otro, el preguntar a un hermano cómo está, orar por esa persona. Eso es servir, ¿no? Servir es llevar la voluntad de Dios en cualquier área de tu vida para bendecir a otro. El servicio tiene que ver con poder bendecir a otro. El servicio es un área de la vida en la cual nos permite mantenernos activos. Y no quiere decir que sos perfecto, sino que en el servir Dios te va perfeccionando. En el servir Dios te va fortaleciendo, te va mostrando nuevas cosas. Como que te manejen el auto. Vamos a ver en Marcos 10:45 una declaración de Jesús. Claro, que te manejen el auto para la iglesia, qué servicio fabuloso. Escúchame, maravilloso. Eso sí que es un servicio. Es un mandamiento. Mateo 10:45 voy a leer. Me está robando los versículos, no puede ser. Fluyó. Sí, no, es un adelantado. Mira, ¿viste vos? No. Ahora no se sabe quién se copió de quién. No soy original. Marcos 10:45. Quiero ser original, ¿viste? El ego me gana. Marcos 10:45, el único original es Cristo, todo lo demás es una falsa copia.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Fíjense, Cristo, el Hijo de Dios, no vino para recibir adulación, para recibir palmaditas en la espalda, para decir siéntese acá en el primer lugar, ¿qué quiere tomar? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué servicio, ¿no? Nosotros no nos pide que demos literalmente nuestra vida en servicio por otros, pero sí nos pide que nuestra vida esté para servir a otros, para rescatarlos, aquellos que están perdidos en el mundo, sin Dios, sin esperanza, poder nosotros hablarles la palabra de Dios, testificarles de Cristo, que hay una vida que Cristo vino a hacer disponible, una vida distinta a la que el mundo le ofrece. Él llevó adelante su servicio con un propósito: rescatar a muchos del pecado y sus consecuencias. Nosotros, hoy como iglesia, estamos llamados a servir para dar a conocer con nuestra vida a aquel que nos rescató del pecado. Fuimos rescatados para poder nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestra manera de ser, manifestando todas las características de nuestro gran Maestro, Jesucristo, poder rescatar a otros que se encontraban en las mismas condiciones que nosotros y que a veces volvemos, lamentablemente. Ahí en 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros. Acá está hablando el apóstol Pablo de esta iglesia de Tesalónica. Tomar estos rasgos de esta iglesia para nosotros ser una posibilidad como ellos fueron en su tiempo. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Puesta la mirada en la esperanza del retorno de Cristo, y así desde ahí tenemos que movernos, de saber que va a venir el día, el Salvador, a buscarnos a cada uno de nosotros y a aquellos que crean en su nombre, y que por la palabra que nosotros demos o por las actitudes que tengamos en la vida, los llevemos a la salvación. También en 1 Corintios 9:19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El ejemplo del apóstol Pablo con su propia vida, que se hizo siervo para poder salvar a muchos, para poder llevar a gran número a la salvación. Y yo, gracias a Dios, me cuento entre ellos, ¿no? Porque siempre cuento cuando yo leí la historia del apóstol Pablo, cómo él se convirtió al Señor. Eso fue lo que a mí me dijo, en mí despertó el decir: realmente, si este hombre que mataba, que perseguía, que estaba en un lugar tan opuesto, cambió de tal manera, evidentemente algo hay, algo tiene que haber. Y eso me llevó a indagar en la palabra de Dios, a ir conociendo, a ir aprendiendo. Y bueno, Dios después me fue mostrando a lo largo de todo, hasta el día de hoy me sigue mostrando que realmente podemos cambiar, aquellas cosas viejas que estaban en nuestro pasado, en nuestra vida, en nuestro presente, pueden cambiar de un día para otro, en un instante, si vamos al Señor. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno, 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Lo que hoy pasaba acá, lo que hoy pasaba acá. El Espíritu Santo inspira en cada uno conforme a la necesidad de los hermanos, y ahí es donde nos podemos quedar paralizados o actuamos, vamos, abrazamos, oramos, lo que hoy vimos acá, alabamos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay una multiforme gracia que se manifiesta en la iglesia cuando somos guiados por el Espíritu, cuando obedecemos a la voz del Espíritu.
El servicio es un estilo de vida a manifestar en todo momento. No es solamente en este ámbito, porque acá entendemos, viene un hermano a orarme, a abrazarme, y yo entiendo lo que pasa, pero en el mundo también tenemos que ser servidores de Cristo. También tenemos que servir a los propósitos de Dios. Cuando te dicen no quiero saber nada, o cuando te rechazan, aún seguir orando por esa persona, aún seguir amándola, porque eso también es servicio, amar al prójimo como a ti mismo. Siempre tenemos la posibilidad de servir, es una elección que podemos hacer. Otro aspecto, habíamos hablado vamos a ver un par de aspectos de la vida de Jesús. Él vino a servir, nosotros también estamos llamados a servir. Otro aspecto es tener claro el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Cuando tenemos claro el propósito, nada nos va a mover. Cuando nuestro propósito es difuso, cuando tenemos un propósito mezclado con las cosas del mundo, es fácil que el diablo nos robe. Es fácil que el diablo te saque del propósito que Dios tiene para tu vida. En el libro de Juan 18:37, vamos a leer, en el capítulo 18, versículo 37, Jesús estaba frente a quien iba a sentenciarlo a muerte, ante Pilato, ¿sí? Si bien los judíos fueron quienes los llevaron ante Pilato, quien determinó que Jesús muriera fue Pilato. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey?, le preguntó a Jesús. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Miren, nosotros cuando nacimos teníamos un propósito también, que muchos de nosotros tal vez no sabíamos cuál era el propósito. Pensamos que el propósito era ser exitoso en la vida, ganar dinero, tener bienes, pero cuando renacemos nos damos cuenta que el propósito para el cual estamos en este mundo es para dar testimonio de la verdad, así como lo fue nuestro Señor. Estamos destinados, predestinados, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para dar testimonio de la verdad. Es una elección que tenemos que hacer día a día. Jesús tenía claro el propósito que el Padre tenía para su vida y así ordenó sus prioridades, porque conforme a lo que vos elegís, vas a ordenar tus prioridades. Si elegís, qué sé yo, en vez de congregarte, ir a pescar, está bien, no quiere decir que no puedes ir a pescar, porque a veces por ahí, ¿viste?, parece muy religioso la cosa. Puedes ir a pescar, pero el día de congregarte, ¿por qué no decidís ordenar tus prioridades y vas a pescar también? Pero la iglesia, vení, nutrite de las palabras de Dios, compartí con tus hermanos, y así con cada cosa. Y no digo que un día no puedas venir, porque pasan cosas, hay circunstancias que vienen a nuestra vida y por ahí eventualmente no podemos, pero que no sea un hábito, una costumbre que me da lo mismo. Porque cuando te da lo mismo, estás eligiendo alejarte de Dios. Y te pasa como decíamos hoy, vas a terminar en sequedales, vas a terminar en espacios que no van a ser gratos para tu vida. Es una cuestión de elección. El propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos luz en medio de la oscuridad. Ser luz en medio de la oscuridad. Efesios 5, del 8 al 11 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿En qué tiempo? Ayer. Hoy, antes de venir. No, en otro tiempo. No pongamos fecha. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ven? Estamos llamados a ser luz. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si yo quiero manifestarlo, el fruto del Espíritu, tengo que esto sea una realidad en mi vida. Andar en bondad, andar en justicia, andar en verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas, y a veces no quiere decir que salgamos al mundo a pelearnos con todo el mundo, sino orar para que el diablo no gane ventaja en las personas, o operar el poder de Dios para que espíritus malignos dejen de operar consistentemente en la vida de las personas, ¿sí? O en el lugar donde vivimos, o en el barrio donde vivimos. Operar Espíritu Santo para rechazar todo espíritu maligno que quiera estar ganando ventaja en tu barrio, con la droga, con la homosexualidad, con todo lo que contamina a una sociedad. Si nuestras prioridades están ordenadas conforme al propósito de Dios, seremos luz y no oscuridad en este mundo de oscuridad. Otro aspecto a considerar en nuestra elección, ¿sí? Y que creo que es el fundamento para el mover cristiano. Si esto no está en manifestación, todo se cae, de nada sirve, dice la palabra de Dios, que es hacerlo todo en amor. Las prioridades de Cristo estaban energizadas de una forma apasionada, nada lo hacía cambiar, como resultado del amor a Dios. El amor a Dios primeramente, el amor a uno mismo y el amor al prójimo. Pero el amor a Dios, lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios y no por otro tipo de amor. No por amor, no primero para mí y después para Dios, sino primero para Dios. En Juan 17, en el 22 al 26, dice, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo hablando, orándole al Padre, dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has. Ese es el fundamento para nuestro mover como cristianos. Si eso no está, en algún momento, las cosas del mundo, el diablo va a empezar a filtrarse, si no está el amor a Dios, porque todo parte de ahí. Jesús hizo lo que hizo por el amor al Padre. Dio su vida porque amaba a Dios y amaba hacer su voluntad, al punto tal de dar su vida. En nosotros nuestro servicio y propósito también debe estar energizado por ese amor a Dios. Cuando hacemos las cosas fuera de ese amor a Dios, en algún momento nos vamos a cansar, en algún momento nos vamos a agotar. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo reconocía el amor de Cristo para con su vida, y por eso se movía y hacía lo que hacía. Por eso se convirtió de tal manera, de estar persiguiendo y matando cristianos, a ser uno más, llevando la palabra de Dios adelante. ¿Y quién fue, no? El hombre que fue. En Primera de Juan también nos dice, en Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Gran versículo. Finalmente, y volviendo a la historia del hombre de la bomba, ¿se acuerdan lo que les conté hoy? O sea, el de la bomba. Ya se acabó el agua. Se acabó el agua. Volviendo a ese ejemplo, el ejemplo de la bomba nos deja como enseñanza que para lograr el mejor resultado
hay que darlo todo de nuestra parte. Todo, darlo todo. Cuando damos todo, Dios ve nuestro corazón. Hoy hablábamos de que Dios mira nuestro corazón. Él sabe cuando estamos dando todo, o cuando estamos dando una parte, o cuando nos reservamos. Él conoce nuestro corazón. Y Él espera que nosotros demos todo para hacer su voluntad. Que nos movamos conforme se movió nuestro Señor Jesucristo, dando todo. Nos deja ese ejemplo, que tenemos que dar todo. Hay que darlo todo de nuestra parte, no guardarnos nada. Así como Jesús dio todo para cumplir el propósito de Dios en su vida, así también nosotros somos llamados por Dios a esforzarnos, porque es un esfuerzo. Claro que es un esfuerzo. En un mundo caído, en un mundo donde hay un montón de tentaciones y de cosas que vienen a tu vida, claro que hay que esforzarse. Por supuesto que tenemos el Espíritu Santo que nos puede, que nos revela, que nos muestra, pero hay una elección que tenemos que tomar en cada situación. Y ahí es donde decidimos darlo todo para Dios, o a media, o no darlo. Dios nos pide que nos esforcemos dando todo para manifestar a Cristo en cada área de nuestras vidas. Ese es el objetivo. El cristianismo es llegar a ser como Cristo. No es conocimiento abrumador, no es conocerse toda la palabra de Dios. Por supuesto que necesitamos conocimiento, necesitamos conocer la palabra de Dios, pero no termina ahí. Decíamos hoy, cristianismo es transformación al ser de Cristo. Finalmente, este último versículo que quiero traerles hoy, 2 Timoteo 2:1, una vez Pablo exhortándolo a Timoteo, ¿no? Fortaleciéndolo, animándolo, trayéndole ánimo, trayéndole esperanza a su vida, que es lo que nosotros tenemos que hacer unos con otros, animarnos, alentarnos, ayudarnos a crecer en Cristo, a no quedarnos, a no detenernos. Tú pues, hijo mío, dice 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere decisión. No es gratuito, no es por arte de magia, como diría alguno. No es que ya estoy un iluminado y ya está. No, requiere un esfuerzo, una dedicación. Hoy para estar acá ustedes seguramente han hecho un esfuerzo. Han tal vez dejado cosas a un costado para estar acá. Tuvieron que tomar una decisión. Y así es la vida. Conforme a aquello que decidamos, será el resultado. Dios, como vimos en su palabra, nos pone dos tipos de elecciones. Confiar en Él, adherirnos a sus propósitos, o confiar en nuestra fuerza, en el mundo, en las cosas que nos rodean. Y eso va a marcar la diferencia. Eso va a marcar un resultado espiritual. Va a marcar si realmente queremos y manifestamos a Cristo para bendición de otros, para continuar con los propósitos de Dios mientras esperamos que Él vuelva, que Cristo vuelva por nosotros. No lo comprendo que aún